A partir de aquí vamos a entrar en el Museo Etnográfico, donde os vamos a enseñar todo lo que tiene a nivel oficio y cómo vivía la sociedad de Vélez Rubio en los siglos pasados. También, a partir de aquí, os voy a enseñar también un poco de información sobre la zona, sobre el terreno, sobre los arcos del Maimón, sobre zonas también judías de la judería. También os enseño un poco sobre oficios, sobre el tema de todo el tema del agua, de los molinos harineros, de las norias. También os voy a enseñar cómo era una casa belezana, principalmente en toda esta zona era tierra de cortijo. Así que os voy a enseñar cómo era una zona un poco con sus techos de cañizos y madero, principalmente en las zonas más pudientes, sobre todo aquí en el pueblo y tal, eran techos maderados, en la zona de los cortijos eran pajares, realmente. Por aquí también os enseñaré, ahora os explicaré más adelante un poco de todo. Por aquí vamos a ver una puerta de la época con las típicas que tenían una llave de las típicas que eran de hierro, de estas largas, antiguas, de esa época. También voy a enseñar un poco ahora todo el tema de el botijo, todo el tema de el funcionamiento de los ciclos del cereal, cómo funcionaba todos los mulos para cargarlos, los arados, que por aquí podéis, por ejemplo, ver un arado de una vertedera. Por aquí, por ejemplo, también podéis ver una imagen de una siembra de labranza, un yugo para amarrar a los bueyes y a los reses, cómo se explicaba todo el tema de la sierra. Por ejemplo, podéis ver unos celemines, de cómo se hacían los celemines para medirlos en cantidades. Por aquí podéis también ver cómo funcionaban los apaviadoras y todo para mover el cereal. Por ejemplo, aquí podéis ver un trío de ruedas dentadas. Allí podéis ver también una horca. También, si podéis ver aquí, tenemos una ilustración de cómo se hacía la trilla. Normalmente se hacía en una era de pantrilla, que se hacía en una zona así redonda, tipo una era, para que lo entendamos, donde se dedicaba a hacer lo que veis por aquí, que es un buey cargado a un señor con una apabilladora, que podéis ver aquí, y como el terreno siempre se hacía que fuera un poquillo de piedra, un poquillo pedregoso, para que arrastrara y quitara todas las fibras del trigo y sacar el grano. Así que, por ejemplo, podéis ver aquí al señor con su trillo, trillando ese cereal para poder sacar el grano. Aquí podéis ver otro cartel de cómo se hace una trilla en una era de aquí de Vélez Rubio, de tiempo muy pasado. Aquí cómo se hacía una trilla en el Chiribel. Aquí cómo se hacía una familia, cómo aparecía en esta faena, con pantalones más o menos vaqueros, con camisa y tal. Luego también cuando se hacían los bailes y los tromos, ya que la gente se agrupaba en bailes para divertirse después de la gran jornada del trabajo. Cómo se hacía eso aumentado de cereal. Luego, por ejemplo, con los pajares que hemos visto antes, estos sacos de mimbre que podéis ver son los que se cargaban al burro o al mulo para poder cargar todo ese tema del cereal. Vamos a ver. También, como he enseñado, luego también los niños participaban en esa labor agrícola. Es decir, antes era muy típico tener hijos porque te ayudaban para las labores domésticas. Aquí para cómo se picaba el trigo. Por aquí también podéis ver cómo funcionaba un molino harinero, aunque allá atrás os he enseñado cómo funcionaba uno. Aquí también tenéis un poco cómo funcionaba todo el tema de la molienda, del trigo, cómo funcionaba un molino de harinero por agua, que viene el agua de un acueducto, que te hacía fuerza para mover tu hélice. Dando la muerte al trigo para secarlo. Aquí podéis ver a dos mujeres.
Aquí al molino de Turruquena, que está aquí en Belerrubio, podéis ver a un señor con el mulo. Aquí que es el señor Eduardo Martínez, en los años 50, ¿puede ser? No, estaría. Bueno, para que lo entendamos, sí, la foto del 50 está aquí abajo. Aquí, por ejemplo, podéis ver en la puerta del molino del reloj, el año 50, era de la colección Bautista Cabrera. Y aquí, cómo se cargaban los animales para ir y venir de las taradas del labor. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de cómo se hacía todo el tema de la apicultura para la formación de la miel. Aquí también la utilización de la cera de avispa, la cera de abeja para hacer las velas. Por ejemplo, aquí podéis ver a José María García Martínez en sus colmenas del Contador. Aquí los tipos de colmenas que existen en esta zona. Aquí podéis ver la indumentaria de un apicultor con su sombrero para evitar que esto. Aquí los utensilios que utilizaban, pues una cortadora, por ejemplo, ahí detrás podéis ver un panal, unos botes para envasar la miel, un ahumador para tranquilizar un poco a las abejas para evitar que te picaran. Por ejemplo, aquí podréis ver también cómo se amasijaba el pan para hacer en un horno. Ahí podéis ver la forma del horno como era. Esto era muy típico en las panaderías, bueno, y en algunos cortijos, ya que no había zona. Por ejemplo, aquí podéis ver un tamiz o una llamada también cernidera para cerner la harina. Ya que aquí, por ejemplo, lo tenéis que se hacía en las casas una vez a la semana. Se hacía una gran cantidad. Por ejemplo, ahí podéis ver el horno de pan de la ánima, con la vista de una antigua panadería, cómo se hacían, cómo eran los hornos de pan cocer, como se llamaba en la época. Aquí, por ejemplo, podéis ver una artesa. Aquí podéis ver una pala de pan para colocarlo en el horno. Por aquí también podéis ver un telar, donde aquí podéis ver toda la materia prima, todo lo que se utilizaba de materiales, de sistema, de tal. Aquí podéis ver una devanadera para hilar el esparto o la tela que se utilizara. Aquí podéis ver el telar como con su funcionamiento. Lo que se hacía eran esas palancas que veis ahí enfrente, subían y bajaban y se iban ubicando. Donde podéis ver algunos de los manteles que se hacían. Aquí, por ejemplo, tenéis un poco de información de cómo funcionaba el telar. Aquí la mujer que montó este telar que veis aquí en el museo y cómo trabajaban ella. Un grabado de un telar del siglo XVIII. Ya que aquí se utiliza mucho, por ejemplo, podéis ver un cartel de ovejas segureñas. Tener en cuenta, estamos en el norte de la provincia de Almería, cerca de toda la zona de la Sagra y tal, entonces se utiliza mucho el cordero segureño, la oveja segureña, tanto para comer como para la lana. Por aquí podéis ver todo el tema del aceite. Aquí podéis ver una aceitera, pero bestial. Aquí podéis ver cómo funcionaba una almazara con un mulo. Perdón que lo tapo yo con mi sombra. Mira, la almazara en esa época. Ahí tenéis un poema que se dedicó. Flor de olivo en mayo, aceite para el año. Quien tiene olivar y viña, bien casa su niña. Por Santa Catalina todo el aceite tiene la oliva. Aceite y vino, bálsamo divino. Y aceite abundante, buen año por delante. Es decir, frases que se decían de cómo se hacía. Por ejemplo, aquí tenéis también cómo hacer todo el tema de cómo se hacían los quesos, con las prensadoras, para darle la forma. Uy, aquí huele un poco a rancio, pero bueno, es por el olor que dejaban las máquinas de los quesos. Por ejemplo, aquí veis una colección de la familia Aquiles, que es Joaquín Molino Cayuela haciendo quesos.
ya que precisamente aquí funcionaba mucho el queso de oveja y el queso de cabra. Aquí podéis ver, por ejemplo, una ilustración de cómo se elaboraba ese queso. Seguimos con el tema de toda la aceitera del aceite de oliva, ya que aquí detrás, justo detrás mía, tenemos la aceitera esta grande. También por aquí podéis ver los útiles del matarife para matar a los chinos, a los cerdos. Aquí se llaman chinos, pero hay que tener cuidado con el término. Todos los embutidos y cómo se prensaban en las casas para mantenerlos, para sacarlos. Aquí, por ejemplo, tenéis una picadora de carne antigua. Por aquí se introduce la carne y con ese molino que veis abajo era el que trituraba y picaba. Aquí, por ejemplo, tenéis una embutidora para embutir los chorizos, las morcillas y embutidos, la longaniza, embutidos que necesiten una tripa. Se introducía la tripa por la parte de arriba del pitorro para que abajo, donde tienes la masa, metes la carne, con la masa empujaba, iba dándole forma, iba dándole todo el largo que quisiera, etc. Luego, aquí por ejemplo tenéis unas trémedes, que son las que se utilizaban para cocer en la lumbre, en la chimenea. Aquí todo lo que se hacía, como se hacía en la matanza, una colección de jóvenes matanceras, unos hombres matando un cerdo, cómo se dejaba enfriar la carne para el segundo día de la matanza. Aquí, por ejemplo, en Topares, que Topares pertenece a Bele Blanco, cómo se juntaban las mujeres para lavar las tripas, para luego poder hacer los embutidos. Aquí podéis también ver cómo se salaban los jamones. Y aquí, secando los pimientos, que era muy típico hacerlos previamente a las matanzas para tener pimientos preparados para luego echárselos si queréis que se un poco de pimentón a los embutidos. Por aquí también podéis ver un poco de gastronomía de la zona, cómo se hacían las migas, los gurullos, el potaje. Por ejemplo, aquí tenéis los gurullos. Los gurullos es una pasta que se hace haciendo como una forma así a un churro de masa de agua, harina y sal. Luego, por ejemplo, tenéis cómo se hace la olla de trigo. La olla de trigo se hacía con la harina de maíz, con el grano de maíz cernido, con el grano de maíz, no, con el grano de trigo, perdonad por el patinar, se hacía para comer. Y luego, por ejemplo, también la preparación de unas migas en la Nochebuena, en la Plaza de la Encarnación, donde está la iglesia de aquí del pueblo. También, como por ejemplo se comía una comida con pestre, era muy típico comer migas en toda esta zona. También las migas como se hacían en Topares. Y por aquí también podéis ver una reunión familiar en torno a la sartén de migas. Esta zona era muy típico comer migas, tanto que era muy típico compaginar las migas con las tajas. Las tajas pueden ser tipo carne frita, pueden ser bocarones, pueden ser embutidos, sardinas, uvas, naranjas, etc. Y juntaban a la familia entera. Aquí, por ejemplo, podéis ver una alacena de la época. Luego también podéis ver una paila de migas, de cómo se hacía aquí la zona. Aquí también podéis ver algunos rosquillos fritos. Estos son muy típicos para comer en Semana Santa. Una frita de pimiento y tomate. Por aquí también podéis ver la gastronomía que se asociaba a las festividades. Por ejemplo, roscos de Pascua, una olla de peras, un potaje de acelga, flores de azúcar, las tortas de bacalao, una merienda en la herida de la Virgen en María, las típicas torrijas y los rosquillos fritos. Y cómo se hacía todo lo que se asociaba, muchas cosas que se hacían a la Navidad y a la Semana Santa. Por aquí podéis ver un poco todo lo que sucede a las festividades. Por ejemplo, aquí es muy típico unas cuadrillas de ánimas. Las cuadrillas de ánimas cantan unos cantes que tienen estas ropas, que podéis ver por aquí, que son los trajes de cuadrilleros y cuadrilleras,
que se hacen por Navidad, es decir, se hacen unos cantes llamados malagueñas, parrandas, que se bailan en esta zona del Levante, del norte de Almería, del noreste de Murcia, de Albacete, y se hace sobre todo para pedir dinero, em, para ayudar a la gente y tal, ayudar a los más necesitados, se cantaba por las casas. Y por ejemplo, si podéis ver un programa muy conocido en Canal Sur que se llama Tal Como Somos, hace 25 o 30 años, podéis ver varias cuadrillas de animales, la de Belo Rubio, la de Oria, tocar canciones. Ya os pondré luego, si puedo, un pequeño enlace en el vídeo o un pequeño vídeo para que veáis cómo son las cuadrillas de animales. También, por ejemplo, todo Río de San José, en la Virgen de la Cabeza en María, que es el último fin de semana de abril, la antigua Feria de Ganado. La antigua Feria de Ganado también coincide un poco con lo que ocurría. Una orquesta popular en Chirigat. En el siglo XX era muy típico de la orquesta. Ya últimamente se están perdiendo. Y, por ejemplo, por aquí nos podemos ir también a toda la zona de la inmigración que sucedió en esta zona. Por ejemplo, aquí podéis tropecientas maletas de madera, que era lo típico en la época. También podéis ver toda la zona de los festejos taurinos, cosa que aquí en Belo Rubio es muy famoso, todo el tema de festejos taurinos, aunque ya actualmente ya no existe plaza de toros. Lo que se hace en las fiestas se coloca una plaza de toros portátil en el recinto ferial, pero, por ejemplo, podéis ver la fachada de la recién construida plaza de toros que se construyó en ese momento, gente abarrotando la plaza. Aquí, por ejemplo, la celebración del festejo taurino hace 1963. Es de la peña taurina Pepín Lirio. Por ejemplo, aquí podéis ver un grupo de berezanas ataviadas con el traje folclórico, es decir, con el traje de las parrandas. Como he enseñado antes, aquí tenéis el traje de las cuadrillas de ánimas. El traje de baile de las cuadrillas de ánimas, el de hombre es un traje negro con camisa y fajín y calza con zapatos. En el de la mujer las calzas son muy similares y se utiliza una falda con motivos florales, un manto blanco con motivos dorados y florales y mucha pedrería y alguna pedrería y lentejuelas hasta el cuello. Y por ejemplo, aquí podéis ver bien cómo era la indumentaria popular de la época. Aquí podéis ver una máquina Singer, una máquina de coser antigua con su pedal para ir cosiendo. Aquí podéis ver una máquina de fotos antigua. Aquí lo que eran los típicos salones de variedades era donde se iba a ver el cine, pero aparte de ver el cine, también pues se hacían espectáculos, se hacían bailes antes de las películas y todo. Por ejemplo, lo de los espectáculos de variedades es algo que ya prácticamente está perdido, casi no existe, tanto que cuando fallecieron cantantes muy conocidos que se dedicaban a espectáculos de variedades, ya no existe, pero aquí funcionó muy bien, aunque al principio fue un poco de recelo. Todos los locales pues se hacían espectáculos de variedades, se proyectaban películas, se hacían bailes, se cantaban parrandas con las cualidades de animar navidades. Por ejemplo, aquí podéis ver también una radio de la época que podéis contactar con las diferentes emisoras que había en la época de varias ciudades. Por aquí tenéis la máquina de cine. Por ejemplo, podéis ver ahí que pone Estudios Sonoros Cinematográficos Superson, Hugo Teixeira y Trinchán, Aribau 20 y 21 bis de Barcelona.
Aquí, por ejemplo, se ha colocado una tele con lo que se podría imaginar de ver esas películas. Aquí, por ejemplo, podéis ver a la Fina López Martínez, unos chilibalenses, con la vestimenta típica de la época, hace 1910. Y a la derecha, con mantón, podéis ver a Matilde López de pie. Aquí, por ejemplo, podéis ver un poco de patrimonio humano venezolano. Aquí, la Semana Santa, aquí es muy típico las manolas, es decir, las mujeres con mantilla. Por ejemplo, aquí también podéis ver la procesión del Domingo de Ramos. Y el desclavamiento del Señor en el Viernes Santo, en su antigua caja destruido. Esta caja se destruyó en los años 30, en la guerra. Aquí, pues, también podéis ver una foto de la Virgen en velo blanco. Y la procesión del encuentro en velo blanco. Por aquí también podéis ver utensilios que utilizamos en las casas, como tijeras, un sombrero, unas zapatillas para bailar parrandas, para llevar de la indumentaria popular. Aquí también podéis ver una tumba de un señor que ha fallecido en 1989 de Doña Inés Pultor Abadía, aquí con una candelería, como que era la lámpara de aceite. Aquí, por ejemplo, asomado a lo que tenemos con todo el tema de la plaza de toros. Aquí, por ejemplo, podéis ver el cartel de la plaza de toros del 3 de septiembre del año 50, con un desfile de carrozas y luego becerros para varios toreros conocidos de la época. Y por aquí podéis ver un traje de un torero que está apadrinado por Jesús Janeiro Bazán. Por Víctor Janeiro Bazán, por el hermano de Jesús Janeiro Bazán, que es Jesulín Dubrique, con unas cornetas para esos desfiles de carrozas que se hacían antes de esos toriles. Por aquí podéis ver todas las zonas dedicadas a la fotografía. Aquí veis la fotografía venezolana, que estaba el estudio llamado Fotoreche, el cual podemos ver una cámara justo aquí, de esa época, de cómo funcionaba. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, se colocaba el señor fotógrafo y al otro lado, pues se veía lo que hacía la foto. Aquí una silla para donde se colocaba el señor o la señora que quisiera que tiene la foto. Aquí, por ejemplo, podéis ver un retocador para retocar la foto al gusto de la persona. Y aquí cómo se hacía el proceso para todo el tema de las cintas, de los carretes, y cómo funcionaba todo por la familia Reche, que podéis ver un libro aquí, escrito por Encarnación María Navarro López, donde explica toda esa vida cotidiana en torno a la fotografía y cómo funcionaban los reveladores, la tarifa de precios de esa época. Por aquí podéis ver una reconstrucción de una escuela de la época franquista, sobre todo con sus atriles para los pupitres, exactamente. La mesa del profesor con su globo terráqueo. Una imagen de Franco y otra de José Antonio Primo de Rivera, que era lo más doctrinal en esa época, y una cruz. Por ejemplo, podéis ver un mapa de España y de África y de las posesiones que tenían en esa época. Carteles sobre la historia sagrada. Un cartel típico con el yugo y las flechas que podéis ver de construcciones sobre viviendas de maestros y sobre una escuela de la Fuente Grande. Gracias por la ayuda de tal y tal y tal. Con las exaltaciones. También podéis ver el cartel del Ministerio de Instrucción Pública de la Escuela Nacional de Niños. Este escudo ya es posterior. Este escudo es, si no recuerdo mal, creo que es republicano. Porque sí, tiene corona mural. Por ejemplo, aquí también tenemos
sobre todo cómo eran las muñecas y los juegos en la época. Y cómo eran todas las muñecas, los juegos de los niños en la época. Los juegos de madera, muñecas de trapo, etcétera.